Bueno, Vinitri, bueno, comenzamos la clase. Buenas noches a todos. Bueno, hay unas consultas que me hicieron en forma privada y les quiero transmitir a esas personas que hay dos, tres personas que me enviaron un archivo con consultas. Bueno, la estoy terminando y cuando termine la clase se las voy a enviar en forma privada por mensaje para que sacarle las dudas. De todas maneras, yo les recuerdo que el, el curso, digamos, estamos en la unidad 4. Vamos a comenzar hoy la unidad 4, que es la última unidad del curso, y es probable que lo terminemos en tres clases, digamos, a la unidad 4, y seguramente vamos a destinar una clase para hacer ejercicios, sacar dudas. Hay otra clase que la voy a dar en donde voy a explicar el ejercicio del proyecto final, que es el TATETI. Hay personas que ya lo hicieron, lo terminaron, lo finalizaron correctamente, lo hicieron de cero. Eh, bueno, la intención es que explicarle el código, digamos, del proyecto TATETI y que ustedes hagan una mínima modificación del proyecto y tengan un mes para presentarlo, digamos, al proyecto. Este, porque el curso tiene fecha de finalización el eh, fines de mayo, digamos, lo pueden terminar. También la idea es poder contar, digamos, en este periodo, antes de que finalice el curso, con un test prep, que es un examen de preparación para un examen de certificación, en donde, bueno, estamos viendo si podemos conseguir uno para que ustedes tengan una idea de cómo se rinde un examen de certificación, tengan idea, digamos, de qué tan complejo pueden ser las preguntas o capciosas, digamos, algunas preguntas, digamos, y podamos mostrarle, digamos, en el curso cómo es un examen de certificación, porque, bueno, el objetivo es que los alumnos puedan seguir su carrera y certificar, digamos, Python. Entonces, hemos contemplado esa posibilidad de contar con un test prep. Así que eso lo quería aclarar, que vamos a tener una clase de consulta, vamos a tener una clase en donde vamos a explicar el proyecto TATETI y vamos a tener una clase en donde vamos a hacer un test prep, digamos, un examen de certificación para que ustedes más o menos conozcan cómo es rendir un examen de certificación. Bueno, aclarado eso, vamos a entrar hoy en la unidad 4, que es funciones. Nosotros ya algo de funciones venimos trabajando con algunas funciones que son integradas a Python y que no tenemos que hacer nada, digamos, para utilizarlas, como el input, el print, bueno, el, la conversión de enteros a float o de float a enteros. Todas esas funciones ya venimos trabajando. Hoy lo que vamos a ver es básicamente cómo se arma una función. Bueno, comencemos a ver la presentación y vemos por qué, digamos, existen las funciones. Las funciones, digamos, existen en Python para poder dividir, digamos, un código muy largo, un código que sea muy extenso y descomponerlo en varias partes para que hacerlo más modular. E incluso cada una de esas partes la puede desarrollar un programador diferente y de esa manera, digamos, se puede armar o modularizar un programa complejo en muchas partes. También, digamos, es necesario que pensemos en funciones cuando tengamos códigos repetidos. Es decir, si hay código repetido en muchas partes del programa, eh, es muy conveniente pensar en definir una función y llamar a esa función cada vez que nosotros la necesitamos. Es decir, esas son las dos premisas por las cuales
nosotros decidimos programar en forma personal una función. Cuando necesitamos modularizar, es decir, dividir un programa grande en partes más pequeñas, y cuando necesitamos este, crear una función porque tenemos mucho código repetido. Bueno, acá en esta diapositiva explica de dónde vienen las funciones, todas las funciones que podemos encontrar en Python. Tenemos funciones que son integradas, que son, digamos, propias de Python, que no es necesario importar nada, no es necesario hacer nada, digamos, para poderlas utilizar. Tenemos otras funciones que son módulos eh, exteriores, que son una extensión que nosotros podemos importar para poder utilizar esa función. Y la tercera alternativa es que nosotros creemos nosotros mismos un código para crear o definir una función. Eso en función de las necesidades que nosotros tenemos. Después, en la plataforma, lo que sigue es la sintaxis de una función en Python. Bueno, cuando nosotros decidimos crear una función, tenemos que utilizar la palabra reservada def, digamos que nos define, digamos, el inicio de una función. Después de def va el nombre de la función, que el nombre de la función tiene que ser similar a las características que tiene que tener el nombre de una variable. Es decir, no tiene que ser palabra reservada, no tiene que contener espacios, eh, bueno, todas las características que nosotros vimos que tienen que tener el nombre de una variable. Y después del nombre va un par de paréntesis señalando, digamos, que es una función, y luego termina con dos puntos. Luego, abajo, comienza el cuerpo de la función. El cuerpo de la función tiene que estar anidado e identado, es decir, tiene que tener una identación para que, digamos, delimitemos el cuerpo de la función y no mezclemos con el resto del código del programa. Y también tiene que estar, si es que son varias instrucciones, tienen que estar anidadas, digamos, las instrucciones dentro del cuerpo de la función. Luego, en el cuerpo del programa, tenemos que llamarle a la función con el nombre y los paréntesis, y dentro de los paréntesis van los argumentos que van a recibir la función. Una función puede tener parámetros, digamos que los recibe para realizar alguna tarea, o puede no tener parámetros. Digamos, no es obligación que una función tenga parámetros. Podemos encontrar funciones que tienen parámetros y funciones que no tienen parámetros. Bueno, después le explica cómo es el funcionamiento de una función. Ustedes saben que Python, el intérprete de Python, comienza a ejecutar los códigos en forma secuencial, de arriba hacia abajo y derecha a izquierda. Entonces, cuando nosotros, acá lo que nos dice es que siempre una función la tenemos que definir antes de llamarla. Eh, ¿Por qué? Porque cuando se invoca una función, es decir, cuando yo llamo una función, el intérprete de Python salta adentro de la función invocada, y esa función la tengo que haber realizado antes de llamar a la función. Luego, fíjense en que acá estoy llamando yo a la función, eso invoca, digamos, a la definición de la función, el cuerpo de la función, y una vez que termina el cuerpo de la función, regresa, digamos, a ejecutar la siguiente instrucción que continúa luego de la llamada de la función. Es decir, que Python comienza a ejecutar línea por línea, digamos, de código de Python, y cuando encuentra una función o la invocación a una función, va para atrás a buscar esa función, la definición de esa función, ejecuta su cuerpo y luego regresa a continuar con la siguiente línea de código de la llamada a función. Acá dice, cuando se invoca una función, Python salta hacia adentro de la función invocada
El cuerpo de la función es entonces ejecutado. Al llegar al final de la función, Python regresa al lugar donde se realizó la invocación y continúa con la ejecución de código. Dos reglas. No se debe invocar una función antes de que se haya definido. ¿Por qué? Porque si nosotros definimos la función después de la invocación, me va a dar error. Siempre la función tiene que estar definida antes del momento de invocarla o de llamarla. Una función y una variable no pueden compartir el mismo nombre. Está hablando de el nombre de la función, no tiene que ser compartido con un nombre de una variable porque me va a dar error. Bueno, ¿cómo es la parametrización de una función? Bueno, los parámetros, cuando nosotros definimos la función, tenemos una serie de paréntesis y lo que está dentro del paréntesis se llaman parámetros. En la definición de la función, cuando nosotros invocamos la función, lo que está entre paréntesis son los argumentos de la función. Es decir, por cada argumento existe un parámetro. Es decir, hay tantos argumentos como parámetros necesita la función. Lo único que cambia es que cuando nosotros definimos la función, eh, lo que está dentro de los paréntesis se llama parámetro y cuando nosotros invocamos o llamamos a la función, lo que está entre paréntesis se llaman argumentos. Los parámetros solo existen dentro de las funciones, es decir, en el momento que nosotros las declaramos. Los argumentos existen fuera de las funciones y son los que pasan los valores a los parámetros correspondientes. Bueno, lo que le acabo de explicar. Cuando nosotros llamamos a una función, lo que está entre paréntesis se llama argumento. Cuando nosotros definimos una función, lo que está entre paréntesis se llama parámetro. Y cuando tiene que haber tantos argumentos como parámetros yo necesite en la función. Lo que sí se puede hacer es tener una variable con el mismo nombre del parámetro de la función. Es decir, nosotros podemos tener una variable que se llame var y que también tengamos un parámetro que se llame var. Eso sí se puede hacer. Le vuelvo a repetir que no se confundan con la nota que está acá arriba. Lo que no podemos hacer es definir una variable con el mismo nombre de la función, pero sí podemos definir una variable con el mismo nombre que el parámetro de una función, y eso lo vamos a ver con lo que se denomina sombreado de una variable. Bueno, el sombreado de una variable básicamente, fíjense en que acá yo tengo una definición de una función y tengo un parámetro que recibe un número. Yo tengo el cuerpo de la función que me va a ingresar un número y el número, digamos, definido como parámetro. Luego tengo una variable que se llama number, que es 1, 2, 3, 4. Fíjense que ahí estoy, digamos, en lo que define esta nota. Tengo una variable que tiene el mismo nombre que el parámetro de una función. Y cuando yo llamo a la función, este, le coloco entre paréntesis los argumentos, ese argumento entra por number y imprime el número 1. Luego sale, digamos, de la función e imprime la variable, es decir, que el number el parámetro sombreó la definición de la variable. Es decir, que yo tenga una variable con el mismo nombre no me va a perjudicar en nada en el parámetro que recibe la función. ¿Sí? Digamos, Python interpreta que va a asignar el argumento en el momento de la llamada de la función con el parámetro number y que number 1, 2, 3, 4 es una variable aparte que no tiene nada que ver. Entonces, ese concepto se llama sombreado. También en una función nosotros tenemos una lista de parámetros. Esos parámetros vendrían a ser, en este caso, es el number que está acá es un parámetro. Yo puedo tener un parámetro o puedo tener una lista de parámetros o puedo no tener parámetros. Una función, digamos, puede no tener parámetros o puede tener uno o varios parámetros. Cuando tenemos uno o varios parámetros, tenemos dos tipos de parámetros. Parámetros posicionales y parámetros por palabra clave.
Los parámetros posicionales son según la posición del parámetro en la lista de parámetros, es decir, en el momento de la definición de la función. Por defecto, digamos, las funciones trabajan de esta manera, con parámetros posicionales. Es decir, por ejemplo, acá yo tengo la definición de la función a, que es el primer parámetro, b es el segundo parámetro y c es el tercer parámetro. Bueno, cuando yo llamo a la función, acá me faltaría el paréntesis de cierre, pero cuando yo llamo a la función, 1, digamos, se va a asignar al 1, el argumento 1 se va a asignar al parámetro a, el argumento 2 se va a asignar al parámetro b y el argumento 3 se va a asignar al parámetro c. Entonces, Python por defecto trabaja con parámetros posicionales. Sin embargo, en Python yo puedo obligar a que el intérprete me cambie el orden de los parámetros utilizando parámetros por palabra clave. Esto significa que los argumentos están definidos por su nombre, no por su posición. Por ejemplo, si yo tengo acá dos parámetros, first name y last name, fíjense en que en el primer caso yo le digo que el parámetro first name va a tener el argumento James y el parámetro last name va a tener el argumento Bond. Es decir, ya estoy especificando, estoy diciendo al intérprete qué valor va a tener cada parámetro en la definición de la función. ¿Sí? Eh, bueno, en este caso me va a aparecer James Bond, pero también puedo cambiar el orden, digamos, acá, digamos, si en la primera llamada a la función no cambia en nada con respecto a los parámetros posicionales, porque el primer argumento sigue siendo el primer parámetro y el segundo argumento sigue siendo el segundo parámetro. Pero en la segunda llamada, fíjense que cambia, y yo le estoy diciendo que last name, que es en teoría el segundo parámetro de la definición de la función, va a tener este valor, skywalker, y el primer parámetro, que es first name, va a tener el argumento Luke como valor. Es decir, le estoy cambiando el orden de los parámetros. Y obviamente que la salida va a ser diferente. Bueno, en este caso de los parámetros por palabra clave, lo único que tengo que tener en cuenta es que no puedo utilizar un parámetro que no esté definido en la lista de parámetros. Es decir, no puedo utilizar en la llamada de la función un parámetro que no esté incluida, digamos, en la lista de parámetros en la definición de la función. Es la única consideración que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con parámetros por palabra clave. Bueno, también se puede combinar, digamos, argumentos posicionales con palabra clave. Lo que tienen que tener en cuenta es que siempre va a tener prioridad el parámetro posicional y la palabra clave, ustedes saben que es para cambiar el orden, digamos, de los parámetros. Por ejemplo, acá 3, fíjense que tienen acá una definición de una función y 3 parámetros A, B, C. 3 se va a asignar, digamos, el argumento 3, cuando yo llamo a la función, se va a asignar a A. Luego le digo que C va a tener el valor de 1 y B va a tener el valor de 2. Es decir, el primer parámetro, el primer argumento está definido con parámetros posicionales. Y los dos parámetros siguientes están definidos como parámetros de palabra clave. También existe en Python, bueno, aparte de los parámetros posicionales y aparte de los parámetros de palabra clave, lo que se llaman parámetros predeterminados, que en este caso, en este ejemplo, fíjense que yo tengo una función y tengo una lista de dos parámetros, first name y last name. Pero al last name ya le estoy dando un valor que es González. Es decir, esto se llama parámetro predeterminado. Cuando yo ya defino, digamos, en la definición de la función, un parámetro
que en este caso se va a llamar González. Entonces, cuando yo llamo acá a la función Jorge y Pérez, le estoy pasando dos argumentos. ¿Qué va a ser el intérprete? El primer argumento lo va a asociar a first name y el segundo argumento lo va a asociar al last name. Ahora, si yo coloco otra llamada y solamente le paso un solo parámetro, el intérprete de Python va a asociar este argumento al primer parámetro. Y el segundo parámetro va a ser el predeterminado. ¿Por qué? Porque no tiene un argumento que le corresponda. Entonces, ahí el intérprete asume que el segundo argumento es el parámetro predeterminado, que es González, y la lista va a ser, o la salida va a ser Enrique González. Bueno, eh, también bueno, en esta presentación he tratado de mostrarle, digamos, lo, lo bien que está armada la plataforma de NetACAD, que, digamos, va indicando paso por paso qué son los conceptos que tienen que tener para definir una función. Y dentro de esta, digamos, de la definición de la función está la instrucción return, que sirve para devolver un valor. Es una palabra clave reservada de Python, es decir, forma parte, digamos, de la base de datos de palabras reservadas de Python. Si una función no produce un resultado, emplear return no es obligatorio, se ejecutará implícitamente al final de la función. Y tenemos dos tipos de uso de return: el return sin expresión y return con expresión. El return sin expresión provoca la terminación inmediata de una función y un retorno instantáneo al punto de invocación. Fíjense que acá yo tengo definido una función y tengo un return acá sin expresión, es decir, solito. ¿Qué es lo que va a hacer? Finalizar, digamos, la función, parar la función y devolver el control, digamos, a la invocación para que se continúe ejecutando el código que sigue de la invocación. Y la salida va a producir la salida de los print y feliz año nuevo. Después tenemos otro caso en donde el return es utilizado con una expresión. En ese caso es un poquito más complejo y existen dos consecuencias de usarla. Provoca la terminación inmediata de la ejecución de la función. Bueno, hasta ahí es igual que el anterior return. El anterior return también provoca la finalización de la función. O sea que hasta ahí no hay diferencia. Y además, la función evaluará el valor de la expresión y lo devolverá como resultado de la función. Es decir, que lo que yo coloque acá en return lo va a evaluar y lo va a devolver como el resultado de una función. ¿Sí? Por ejemplo, acá, fíjense en que yo defino una función, tengo un return y luego llamo a esa función dentro de una variable. Es decir, estoy llamando a la función dentro de la variable y luego estoy imprimiendo, bueno, literal, el texto de la función boring function ha devuelto su resultado y el valor de x. Y acá me va a mostrar 1, 2, 3, que es el return con expresión. ¿Sí? El return con expresión. ¿Cuál es el más usado? Digamos, en realidad, digamos que ambos. Hay funciones que devuelven valor y hay funciones que no devuelven valor. Bueno, también en la plataforma está incluido none, que también es una palabra reservada, y hay dos tipos de situaciones en donde se usa none: cuando se le asigna una variable o cuando se compara con una variable para diagnosticar su estado interno. Bueno, esto de none lo vamos a entender ahora en la parte práctica, pero el none es cuando no te puede decir ni sí ni no, cuando no tiene un resultado concreto y es quizás un resultado abstracto o quizás es el resultado de una lógica mal interpretada o mal escrita, un código de programación mal escrito. Y None nos puede ayudar a nosotros a ver que una porción de código está mal escrita o la lógica de una función está mal escrita. Ahora, en la práctica lo vamos a ver y
van a ver también en algunas actividades que el resultado da none. Bueno, ya digamos, para terminar este tema de funciones, este, en la plataforma nos pregunta si es que puedo pasar a una función una lista como parámetro. Y sí se puede. Es decir, así como nosotros pasamos parámetros o utilizamos parámetros en la definición de la función, dentro de esos parámetros también puede haber una lista, un tipo de datos que sea lista. En este caso, fíjense que yo le estoy pasando acá la lista, estoy inicializando una variable en cero, estoy recorriendo la lista y estoy acumulando, digamos, los elementos de la lista. Y bueno, y acá, cuando yo llamo a la función, le estoy pasando una lista. Es decir, en este caso me va a sumar 5 más 4 9 más 3 12. Y esa va a ser la salida. Ahora, ¿qué pasa si yo acá en la llamada a la función solamente pongo el 5? Me va a dar error. Sí o sí, en la llamada a la función, tengo que pasarle como argumento una lista que se corresponda con el parámetro lista que está esperando la función. Si yo le pongo un número no es una lista, por lo tanto no lo va a tomar y me va a dar error. Sí o sí tengo que pasarle una lista de números para que interprete que lo que yo le paso como argumento al parámetro LST es una lista y pueda acumular o hacer la suma, digamos, de los números de la lista. También en la plataforma me pregunta si puede ser una lista el resultado de una función, es decir, que me retorne una lista. El return, que vendría a ser un return con expresión. Bueno, acá también defino, digamos, el nombre, ¿sí? De la lista, el nombre de la función, creo una lista vacía, la comienzo a recorrer a la lista y comienzo a insertar números y luego le digo que me retorne la lista. Cuando yo llamo, digamos, le paso 5 y lo que va a hacer es devolverme los 4 3 2 1 y 0, que son, digamos, los elementos de esa lista. También, digamos, en la plataforma eh, habla de lo que es el alcance de una función, que vendría a ser el ámbito de una función. Eh, una variable que exista fuera de una función tiene un alcance dentro del cuerpo de la función, excluyendo a aquellas que tienen el mismo nombre. Por ejemplo, yo acá tengo una función y tengo dentro de esta función una variable var que es igual a 2 e imprimo la variable. Y fuera de la función tengo una variable igual a 1 y luego llamo a la función y luego imprimo la variable. ¿Qué es lo que va a hacer esta variable? No va a molestar en absoluto a la variable que está dentro de la función. Para el intérprete van a ser dos cosas distintas, porque esta var está dentro del cuerpo de la función y la var esta que está acá está dentro del cuerpo del programa. ¿Sí? Entonces, cuando yo llame a esta función, me va a imprimir la variable 2, que es el valor que tiene var dentro de la función, y cuando yo imprima var, estoy haciendo referencia a la variable que está dentro del programa y me va a imprimir 1. También vemos la palabra reservada global, que es una forma de extender el alcance de una variable, incluyendo el cuerpo de la función. Esto vendría a ser cuando nosotros necesitamos que la variable, digamos, que la variable, digamos, que nosotros definimos, eh, haga un sombreado de la variable que está dentro del cuerpo del programa. Es decir, cuando nosotros a la variable dentro de la función la declaramos como global, le está diciendo que el ámbito de esta variable va a ser inclusive afuera del cuerpo de la función.
Es decir, que esta variable, como es la primera que se va a definir, la primera que se va a evaluar, porque fíjense que yo acá solamente estoy declarando la variable 1 y luego al final, luego llamo la función y luego imprimo. Cuando yo la declaro como global a la variable var, que es una variable que está dentro de la función, esa variable va a sombrear a la variable que está en el cuerpo del programa. Entonces, acá me va a imprimir 2, digamos, dentro del cuerpo de la función, y cuando yo imprima la variable del programa, también me va a imprimir 2. ¿Qué? Porque la variable es global y está sombreando, digamos, al valor de la variable del programa. Bueno, eso sería, este, por una parte. Eh, Después, bueno, para continuar, digamos, con la metodología que venimos trabajando, yo les generé en la plataforma, a ver si tengo la plataforma, eh, bueno, acá tienen la presentación que acabamos de ver de funciones y también tienen unos trabajos prácticos de funciones en PDF para que ustedes trabajen, digamos, con el IDLE o con el Visual Studio Code, con con el editor o el intérprete que ustedes estén trabajando y puedan comprender un poco más de funciones. Mm, Respecto a estos trabajos prácticos que yo les subí de listas, bueno, de listas tengo dos personas que me crearon un Word con una serie de consultas y le vuelvo a repetir que les voy a pasar ahora terminada la clase la contestación de esas preguntas, pero les quiero aclarar que estos trabajos prácticos de las unidades no son obligatorios. Lo único que es obligatorio, y lo repetimos todas las clases, es rendir los exámenes, digamos, de la plataforma, ya sea del NetAcad o del Skill for All, que son 4 parciales, uno por cada unidad, el proyecto Tatetí, el examen final de 35 preguntas y los comentarios del feedback del curso. No, estos trabajos prácticos es como un valor agregado que yo les doy para que ustedes puedan practicar en su casa, y por cada trabajo práctico existe este recurso que es para subir el trabajo práctico, que me lo pueden subir, pero no es obligatorio, ¿sí? Esto es para que ustedes profundicen un poco más y puedan realizar ejercicios en su casa y comprender un poco más el tema, pero no es obligatorio. No los corrijo, no les pido o sea, está en ustedes si quieren subirlo o no, el recurso está habilitado, pero no les exijo como condición sine qua non para seguir o aprobar el curso, hacer los trabajos prácticos, eso depende de cada uno. No sé, Vinitri, si tenés preguntas antes de que continuemos. Bueno, avancemos. Bueno, con respecto a los trabajos prácticos son estos. Estos son trabajos prácticos que, fíjense en que la mayor parte de los trabajos prácticos yo le hago el código para que ustedes puedan razonar, interpretar. Hay algunos de estos ejercicios que también los saqué de la plataforma, de la misma plataforma de NetAcad, que están hechos, por lo tanto le va a resultar familiar. Eh, por ejemplo, acá en el primer ejercicio dice realizar una función que imprima hola mundo. Bueno, nosotros lo vimos esto con el prim, pero acá les pido que lo hagan como función. Entonces lo que tienen que hacer es llamar al IDLE de Python, bueno, habilitar, digamos, un archivo, y en el archivo simplemente copiar y pegar este código. Bueno, fíjense que acá,
con def estoy definiendo una función, el nombre de la función va a ser hola mundo, para cumplir con la sintaxis tengo en la apertura y cierre de paréntesis, los dos puntos que indican el inicio del cuerpo de la función, y dentro de la función imprimo hola mundo. Bueno, me pide que lo grabe, vamos a ponerlo como función 1, y me imprime hola mundo. El segundo caso es, el segundo ejercicio es realizar una función que sume dos números pasados como parámetros, es decir, yo le paso dos números que los suma, y cuando yo lo llamo dentro, acuérdense en que cuando retornamos con expresión, es una buena práctica llamar esa función eh, dentro de una variable, pasarle los argumentos, que vendría a ser en este caso 5 y 10, e imprimir el resultado, que vendría a ser la suma de los dos números. También lo mismo, copiamos acá, guardamos y me suma los dos números. Me suma el valor de los dos números y me lo muestra por pantalla. Bueno, también recuerden que si es que ustedes tienen alguna duda respecto a esto, pueden habilitar acá el debug, ejecutar la función e ir viendo qué valores va tomando cada variable. Fíjense en que acá, bueno, llama a la función y el resultado es 15. Sigamos con los ejercicios. En el tercer ejercicio dice realizar una función que indique si un número pasado como parámetro es par o impar. Este ejercicio también ya lo vimos muchas veces. Simplemente es preguntar si el resto o el módulo es igual a 0. Fíjense cómo estoy utilizando el return con expresión. Falta esto. Y simplemente me va a devolver true o falso. En este caso le paso un 6, pero si le paso un 7, me devuelve falso. 4, crear una función que calcule el factorial de un número pasado por parámetro. Bueno, el factorial básicamente es multiplicar, digamos, todos los números antecesores, ¿no? Del número dado entre sí. Entonces acá también lo copiamos y lo pegamos. El resultado. Bueno, acá me imprime 120 porque, bueno, me calcula, digamos, me multiplica 5 por 4, 20, 3 por 20, 60, 2 por 60, 120. 120 por 1 es 120. Lo que tienen que tener en cuenta, fíjense en que hace rato me da un error, porque si esto no está identado correctamente, digamos, me va a dar error, porque el intérprete
detecta, digamos, cuando hay una indentación incorrecta, ¿sí? Entonces tienen que tener en cuenta también ese detalle cuando trabajan con los ejercicios. Crear una función que dado dos números mostrará todos los números que hay entre ellos. Es decir, yo le paso dos números y me muestra cuáles son los números que están en el medio. Para eso, digamos, creo una función, tomo dos parámetros, le pregunto si num1 es mayor a num2 y en una variable auxiliar guardo num1, en num1 guardo num2 y en num2 guardo el valor del auxiliar y luego hago correr, digamos, el rango entre estos dos números e imprimo el valor que está adentro. Ahora acá me tendría que, vamos a habilitar acá el de Bash para ver. Está bien. Bueno, acá me tendría que mostrar 9, que es el valor, digamos, que entre estos dos números, que es entre el 8 y el 10, el 9. Yo lo reviso y lo veo. El otro programa es escribe un programa que pida la altura y la anchura del rectángulo y dibuje los caracteres del producto. Bueno, hay una persona acá que me pidió, digamos, que explique, digamos, listas bidimensionales. Esto es algo similar. Ah, vamos a desactivar el de Bash porque a ver si correr primero sin este depurador. Por ejemplo, 3 por 3 y me dibuja, digamos, un rectángulo de 3 por 3. Uno que recorre las filas y otro que recorre las columnas. Y me va imprimiendo los caracteres. Bueno, acá eh, pregunta si un año es bisiesto. Acuérdense que los años bisiestos son múltiples de 4, pero los múltiplos de 100 no lo son, aunque los múltiplos de 400 sí lo son. Por ejemplo, 2000 es un año bisiesto, 1995 es un año bisiesto, 2023 no es bisiesto. Si le pongo, por ejemplo, 2000, me tiene que decir que sí es bisiesto. Si yo lo ejecuto y le pongo 2023, me dice que no es bisiesto. Y por último, tenemos una función, digamos, que va a devolver una lista. Escribo un programa que permita crear una lista de palabras que puede ser vacía
Para ello, el programa tiene que pedir un número y luego solicitar ese número de palabras para crear la lista. Por último, el programa tiene que imprimir la lista. Es decir, acá le va a decir, le va a preguntar cuántos elementos quiero introducir en una lista y luego me va a pedir los elementos de la lista y por último los va a imprimir. Bueno, dígame cuántas palabras tiene la lista. Por ejemplo, dos. Le pongamos hola Python y imprimen los dos elementos de la lista. Bueno, esos ejercicios tienen para hacerlos, para poderlos analizar, ver, interpretar, hagan correr el depurador. Eh, es muy probable que como esto está, digamos, copiado del IDLE, haya alguna indentación que esté de más o de menos, por eso me daba error hace rato. Háganlo correr ustedes en su casa y bueno, están hechos, así que la lógica no les va a resultar difícil. Eso por un lado. Y volviendo a la plataforma, bueno, acá comenzamos con la definición de listas. Acá nos explica, digamos, que por qué necesitamos utilizar funciones, disculpen, funciones, me estaba equivocando de tema. ¿Por qué necesitamos ejecutar funciones o definir funciones? Básicamente por dos razones: para modularizar un programa complejo en pequeños módulos, y el segundo motivo es para evitar códigos repetitivos. Eh, bueno, acá habla de dónde provienen las funciones de Python, que vienen de Python misma, es decir, del lenguaje de programación Python. Hay funciones que ya están, digamos, incorporadas en el lenguaje y que no es necesario hacer nada para llamarlas, que se llaman funciones integradas, como el input, el print, de módulos preinstalados, en donde nosotros necesitamos importar algunas librerías para poder utilizar esas funciones que también, digamos, ya están realizadas por algún programador, y las funciones que nosotros creamos con el código nuestro. Esos serían los tres orígenes de las funciones de Python. Bueno, acá me dice que si yo tengo un código que hace lo mismo, yo tendría que crear una función que evite realizar. Acá tengo 6 líneas de código, entonces la idea es que el código sea más óptimo y menor en número de líneas, y es uno de los motivos por el cual yo defino una función. Y la función que yo defino tiene que tener la palabra reservada def, el nombre de la función, los paréntesis que indican que es una función. Dentro de los paréntesis puedo o no tener, puedo tener o no parámetros, y los dos puntos que me indican el inicio del cuerpo de la función y el cuerpo de la función. Bueno, bueno, acá está, digamos, también cómo se invoca la función. ¿Qué pasa cuando yo invoco la función? Python va a buscar en las líneas anteriores la definición de la función para, digamos, la ejecución del programa, y entra al cuerpo de la función. Una vez que termina y finaliza con el cuerpo de la función, regresa a continuar con las líneas de código que siguen luego de la invocación de la función. Bueno, acá fíjense que lo que me dice es que yo no puedo definir una función o no puedo llamar a una función y tener la definición abajo. ¿Por qué? Porque no lo permite. Python no busca la función. Es decir, Python invoca a una función que anteriormente esté definida, no posteriormente. Por eso me va a dar error.
Bueno, los puntos claves que siempre son importantes para leerlos, sobre todo para lo que es el examen de 35 preguntas de Python y las actividades o los ejercicios estos, que me dice la función input es un ejemplo de una función definida por el usuario o una función integrada. Bueno, es una función integrada, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre cuando se invoca una función antes de ser definida? Eh, bueno, acá lo que va a hacer es un error porque yo estoy acá invocando una función y la estoy definiendo abajo. Entonces esto me va a provocar un error. ¿Qué es lo que ocurre cuando se ejecuta el siguiente código? Bueno, acá estoy, digamos, pasándole un parámetro, un argumento a la función, pero que no recibe ningún parámetro esa función, por lo tanto también me va a generar un error. Funciones parametrizadas, bueno, acá eh, habla que las funciones, digamos, tienen parámetros. Lo que nosotros, cuando llamamos a las funciones, lo que nosotros utilizamos cuando llamamos a las funciones son argumentos, y cada argumento se corresponde con una lista de parámetros. Bueno, este me da un mensaje de error porque yo estoy en la llamada a la función, le estoy pasando un argumento de 1. No, acá, esto, no le estoy pasando, disculpen, acá me va a dar error porque no le estoy pasando el argumento, que necesita, digamos, esta función para poder imprimir el número. Bueno, esto que ya les expliqué, que es el tema del sombreado, yo puedo tener una variable en el programa que tenga igual nombre que el parámetro de una función. Ojo con confundir el nombre de una variable que tenga el mismo nombre que la función. Eso no lo permite Python, no está permitido. Lo que sí, digamos, se puede es definir una variable en el programa que tenga igual nombre que un parámetro, ¿sí? En este caso, sí lo permite. Bueno, también puedo tener más de un parámetro en una función y yo tengo, cuando lo invoco, tengo que tener tantos argumentos como parámetros yo tenga en la función, si no me da un error. Bueno, el tema de los parámetros posicionales, que es los parámetros por defecto, cómo actúan las funciones dentro de Python. Digamos, el argumento 1 se corresponde con el parámetro A, el argumento 2 se corresponde con el parámetro B y el argumento 3 se corresponde con el parámetro C. Lo mismo acá, digamos, si tengo dos parámetros, cada uno de estos argumentos se corresponde con un parámetro. Y acá lo único que cambia, digamos, que este parámetro se va a corresponder con first name y este con last name. Nada más. Bueno, cuando queremos alterar, digamos, los parámetros, utilizamos las palabras clave. Siempre recuerden que mayor prioridad tienen los parámetros posicionales y segunda prioridad tienen las palabras claves. Simplemente lo que cambia las palabras claves, en este caso, es que yo las nombro cuando voy a invocar la función, nombro, digamos, el parámetro y le asigno un valor. Bueno, en este caso el resultado sería igual que un argumento posicional, pero en el segundo caso, fíjense en que le estoy cambiando el orden. Primero me voy a imprimir last name y luego me voy a imprimir first name. Lo que no puedo hacer acá es utilizar una palabra clave, surname, que no esté incluida en la lista de parámetros en la definición de la función. Bueno, también vimos esto de combinar argumentos posicionales con argumentos de palabra clave. En este caso, bueno, acá no está.
Acá le estoy diciendo que el valor, digamos, cuando yo llamo a la función, el valor de C va a ser igual a 1, el de A va a ser igual a 2 y el de B va a ser igual a 3. Eh, digamos, estoy utilizando parámetros por palabra clave. Acá lo que estoy haciendo una combinación de parámetros posicionales con palabra clave. El 3, como es el primer valor, se va a asignar al parámetro A. C, el 1 se va a asignar a C y el 2 se va a asignar a B. Esto no puedo hacer. Acá me daría error. ¿Por qué? Porque acá lo que va a hacer el intérprete de Python es interpretar que el 3 se le va a asignar como parámetro posicional al primer parámetro, que es A. ¿Dónde está la función? ¿Dónde está la función? Que es A, acá. El 3 se lo va a asignar a A como parámetro posicional. Y luego yo le estoy diciendo que A va a tener igual a 1. Entonces ahí Python me va a dar error y yo voy a tener dos valores para el parámetro A. En este, el 4 le va a asignar como parámetro posicional al parámetro A, es decir, el argumento 4 se va a corresponder con el parámetro A, el argumento 3 se va a corresponder con el parámetro B, y C igual a 2 se va a corresponder con el parámetro C. Es decir, puedo obtener una combinación, pero siempre recuerden que el parámetro posicional es el que tiene más prioridad. Eh, bueno, los valores predefinidos, que dijimos que también en la lista de parámetros, cuando definimos la función, podemos crear un valor predefinido, que cuando yo lo llamo, acá no va a actuar el parámetro predefinido, porque Jorge, el argumento Jorge se va a corresponder con first name y Pérez se va a corresponder con last name. Acá, cuando yo lo defina como Enrique, es decir, cuando yo llame la función, le estoy pasando un solo parámetro. En este caso, Python va a hacer correr el parámetro predeterminado, y entonces me va a dar como resultado Enrique González, que vendría a ser este resultado, el primero. Y cuando llame a esta, el primero va a ser Guillermo, y como no tiene un segundo argumento, lo va a hacer correr al parámetro predeterminado, que es González. Bueno, los puntos clave que también, les vuelvo a repetir, son importantes para que ustedes los estudien, sobre todo para rendir el examen final, y las actividades de los ejercicios. Bueno, en este caso estoy definiendo una función, al parámetro A le estoy asignando Jane Bond y al parámetro B Bond. Y cuando yo imprimo Bond y luego Jane Bond. Entonces, me voy a imprimir Bond primero y luego Jane Bond. En el ejercicio 2, a le estoy asignando Jane Bond, a B Bond, y luego cuando yo llamo lo coloco Sergio López. Entonces, en la salida me va a salir Sergio López, Jane Bond, ¿no es cierto? Acá a y B le estoy dando Bond y le estoy pasando Susan. Entonces, Susan se va a corresponder con el parámetro, no, disculpen. A es un parámetro posicional y B es un parámetro predeterminado. Entonces, el argumento Susan se corresponde con el parámetro A y luego me imprime el predeterminado de Susan, Bond Susan, porque está ordenado de esa manera la salida. Primero imprimo B y luego A. Bueno, acá fíjense que le estoy pasando dos argumentos y acá la función necesita tres. Por lo tanto, esto me va a dar error. Bueno, la instrucción return, que tiene dos formas de trabajar, sin una expresión, es como si no tuviera return, ¿sí? Tenga o no return, en este caso, el return sin una expresión, lo que hace es la finalización de la ejecución de la función y el retorno a la invocación de la llamada a esa función. Y el return con una expresión cuando queremos mostrar el resultado de esa función.
Bueno, acá me habla de que el return con una expresión provoca la terminación inmediata de la ejecución de la función. Hasta ahí, lo mismo que el return sin expresión, pero además con expresión, evaluará el valor de la expresión y lo devolverá como el resultado de la función. Bueno, fíjense que los dos en común tienen que finalizar la ejecución de la función, nada más que en los dos, digamos, en los dos casos de return, finalizan la ejecución de la función y retornan al lugar donde se realizó la invocación para continuar con la ejecución de la línea de código. Y la diferencia vendría a ser que la segunda opción me retorna un valor, el valor de la función. Bueno, acá lo que les explicaba de none, ¿no? None es básicamente un valor que significa nada y se lo utiliza en algunas circunstancias cuando se le asigna a una variable o cuando se compara con una variable para diagnosticar su estado interno. Fíjense acá, yo le asigno el valor como si fuese una bandera, es decir, le asigno el valor none a value y luego pregunte si value es igual a none, ¿sí? Eh, bueno, de none lo vamos a ver ahora en algunas actividades que le va a aclarar un poquito mejor el tema. Listas y funciones, lo que les comentaba, si es que yo puedo pasarle, digamos, una lista a una función, eh, acá, bueno, le estoy pasando la lista 542 como es en este caso, fíjense en que le estoy, digamos, esta vendría a ser la llamada a la función, ¿listo? Y me tira, digamos, la suma de los tres números. Pero si yo le paso, en vez de, digamos, una lista, le paso un valor, me da error. ¿Por qué me va a dar error? Porque la función está esperando una lista, no un número. ¿Sí? Entonces, eso, lo que habla acá es eso, tenerlo en cuenta. Porque el bucle for no puede iterar por un solo valor entero. Acuérdense que el bucle for se utiliza para iterar una lista. Y bueno, acá el otro caso que vendría a ser, ¿puede una lista ser el resultado de una función? Bueno, acá en este caso, digamos, eh, lo que me va a retornar va a ser una lista, que es lo que tiene el return, es una lista, que vendría a ser el segundo caso. Bueno, estos ejercicios que ya saben que los tienen que hacer, en algunos casos, digamos, es necesario que lo comprendan porque les explica cómo iterar una lista o cómo crear una función, qué parámetros recibe una función. Y en otros casos, digamos, sí puede resultar algo complejo algún laboratorio. Eso no significa que no puedan avanzar. Por ejemplo, acá en esta unidad en particular, toca temas como recursividad, Fibonacci, factorial, que si son conceptos, digamos, matemáticos que si ustedes no lo entienden, obviamente no van a entender la línea de código. Eh, yo les aconsejo digamos, que lo vean. Factorial, digamos, no es complejo entenderlo. Es básicamente, digamos, multiplicar los números por los anteriores. Fibonacci es cada valor es la suma de los anteriores y recursividad, digamos, es, digamos, un concepto de programación que sí es importante saberlo, digamos.
Pero llegado al caso, si es que ustedes no entienden, digamos, conceptos matemáticos como Fibonacci, eh, factorial, no es problema, no pueden avanzar. Están puestos, digamos, porque algunos conceptos específicos de Python se utilizan precisamente para eh, un factorial, para armar, digamos, el código de programación de un factorial, para armar el código de programación de una serie de Fibonacci. Pero si no lo entienden porque no lo vieron en el secundario, porque nunca lo vieron, digamos, en su vida, no es un motivo para no avanzar. Simplemente es porque hay algunas estructuras de programación que están creadas y son aplicables a estos conceptos matemáticos. Y por eso los muestra la plataforma. Pero no significa que ustedes deban aprender factorial y Fibonacci, ¿sí? Eso no, digamos que no se asusten, digamos, en esta unidad en particular. Bueno, saben acá que para hacer correr, digamos, algunos de estos programas ya tienen con el código embebido. Lo único que tienen que hacer es interpretar. Acá es básicamente mostrar si un número es bisiesto o no. Eso también ya lo vimos en, en un ejercicio en la cartilla. Por ejemplo, acá en 1900 le dice que es ok, el 2000 también, el 2016 y el 1987 son años bisiestos. Este es otro laboratorio. Bueno, que acá el objetivo es que vean las funciones parametrizadas, cómo funciona la instrucción return y utilizar funciones propias, digamos. Esto es probar y una función que toma dos argumentos, un año y un mes, y devuelve el número de días del mes, año dado. Eh, bueno, avancemos. Estos laboratorios, véanlo ustedes. Como le digo, en algunos casos puede que les resulte complejo, pero no es un problema para no avanzar. Hay temas que se aplican a usos específicos, digamos, de matemática y lo incluye la plataforma. Estos puntos claves sí les recomiendo leer porque la mayor parte de las preguntas del examen están en función de los puntos claves. Acá en los ejercicios estos también es necesario hacerlos. Fíjense que acá nos pregunta cuál es la salida del siguiente fragmento de código y me devolverá none, porque no hace nada. Ve, este es un ejemplo de none. No hace nada. Yo llamo a la función, retorna, imprime hola. No hace nada. El return finaliza la ejecución de la función y no hace nada. Esto, bueno, acá me dice que yo le pase, digamos, como parámetros distintos valores, entero, float y char, y que me diga qué tipo de dato es. O sea, sí, tipo de dato. Bueno, acá solamente tiene entero y float. No lo tiene al stream. Entonces me va a tirar el entero y el float porque tengo el desarrollo del código del entero y float en la comparación, pero como no lo sabe, me tira none, ¿ve? Que también es otro ejemplo de nada. No logra descifrar qué es. Entonces me tira el valor none. Acá creo que lo que está haciendo es iterando, verificando si es par, creo. A ver. Y mostrándome la lista de pares. Claro, yo le paso 11 como parámetro, que es una lista, y me la comienza a iterar y me comienza, digamos, a agregar los pares. No, yo le tiro un número y acá lo que me imprime es una lista. ¿No?
A los elementos que están acá, yo los multiplico por 2, o por sí mismo, digamos. Bueno, las funciones y sus alcances, también esto lo vimos en la presentación, vimos que las variables que se definen dentro de la función tienen alcance dentro de la función y se conoce esto como sombreado, es decir, que esta variable para el intérprete está dentro de la función y no tiene nada que ver con esta variable que está en el cuerpo del programa, es decir, el valor de esta variable, Python interpreta que está dentro de la función y lo toma como si fuese en el ámbito de ejecución de la función, y a esto en el ámbito de la ejecución del programa. Por eso el resultado es 2 cuando llamo a la función y 1 cuando le pido imprimir la variable que está en el programa. Esto que está acá es importante. Una variable que existe fuera de una función tiene un alcance dentro del cuerpo de la función, excluyendo aquellas que tienen el mismo nombre. También significa que el alcance de una variable existente fuera de una función solo se puede implementar dentro de una función cuando su valor es leído. Esto es lo que hemos explicado, que es cuando nosotros definimos una variable como global. En este caso, yo a var le estoy diciendo que como es global, es decir, esto está definido dentro de la función, por lo tanto, el intérprete de Python, digamos, va a sombrear el valor de esta variable con el variable, a la variable que está definida en el programa. Es decir, que en el anterior, el alcance de esta variable era dentro de la función. Ahora, como yo la coloqué como global a esta variable, el alcance de esta variable es global. Incluye fuera de la función. Por eso acá me imprime 2 cuando me ejecuta la función y cuando voy a imprimir la variable sigue siendo 2. Sombreó, digamos, a la variable global. La variable global sombreó a la variable del programa. Estos ejercicios de puntos claves también, fíjense en acá, ¿qué ocurría cuando se intenta ejecutar la siguiente línea de código? Bueno, acá solamente lo que estoy haciendo es, estoy definiendo un valor de 1 a alt y luego estoy imprimiendo la munto y le pido que imprime alt. Bueno, alt no es nada, digamos, por eso me muestra un error, no está definido. Esta es una función que me imprime a, que es igual a 2, y, y después me imprime, como esta no está definida como global, me imprime el valor de la variable del programa, que es 1, que vendría a ser el primer caso que vimos. Esta ya está definida como global, en este caso, fíjense en que está sombreando y me va a imprimir 2 y 3. 2, porque digamos sombrea a esta variable, y 3 porque después yo defino a después de llamarla a la función y me imprime nuevamente a, que es 3. Esta, bueno, la a, bueno, acá fíjense que la función está también, estoy llamando a la función y también la variable a está definida. Entonces me imprime 2 y también imprimo después de fíjense que el orden de la función, ¿dónde está? Acá, fíjense que está arriba de la variable, por eso cuando imprime, imprime 3. Acá la función está después de definición de la variable. Y este global va a sombrear cualquier variable que se llame a en el programa y la sombrea a esta y a este.
Por eso es 2. Bueno, estos ejercicios también, digamos, eh, calcula el índice de masa corporal, donde es peso en kilogramos sobre altura en metros. Bueno, esto lo dejo para que lo vean ustedes. También estas son otras funciones, creo que este es Pitágoras, creo, si no me equivoco. Es una función que verifica si tres lados de ciertas longitudes pueden formar un triángulo. Este es el de Pitágoras, el teorema de Pitágoras. Este, por ejemplo, es un caso de matemático en donde, digamos, me determina si es que un triángulo eh, cumple se aplica el teorema de Pitágoras, digamos, en esta función. Para evaluar el área, digamos, de un triángulo. Son funciones matemáticas que si no las entienden, no. Este es para explicar, digamos, una función que es factorial, también que es de uso matemático. La serie de Fibonacci, que les comentaba que es a ver si tengo la serie acá, no tengo. Sí, acá está. Esto es la serie de Fibonacci. Concepto, matemáticamente, cada valor es la suma de los anteriores. Entonces, este tercer valor que es 2 de la suma de estos dos. 3 es la suma de 2 más 1. 5 es la suma de 3 más 2. 8 es la suma de 5 más 3. 13 es la suma de 8 más 3, más 8 más 5. ¿Sí? Y así sucesivamente. Esa es la serie. Bueno, esta serie está programada acá, digamos, la definición de esta serie está armada acá. Solamente tienen que copiarla y pegarla y ver cómo funciona, digamos. La recursividad, eh, bueno, básicamente el concepto de recursividad es una técnica donde una función se invoca a sí misma. Es decir, en este caso, una función, la serie de Fibonacci es un claro ejemplo de recursividad porque se invoca a sí mismo y se vuelve a llamar recursivamente, es decir, es como si fuese un bucle que se llama a sí misma. Fíjense en que acá yo tengo la función que recibe un parámetro y acá vuelvo a llamar a la función y vuelvo a llamar a la función. ¿Sí? Algo importante, si no se considera una condición que detenga las invocaciones recursivas, el programa puede entrar en un bucle infinito. Y bueno, estos puntos clave que son importantes que lo hagan eh, como tarea, digamos. Bueno, esto sería todo por hoy. Digamos, me quedo contestando las preguntas, digamos, que me pasaron por Discord. Hay dos personas que me pasaron consultas por Discord acerca del tema de listas. Les vuelvo a repetir que vamos a tener una clase de consulta. Yo les pediría que si es que ustedes avanzan con la plataforma, hagan como las personas estas que me pasaron en Word, con todas las consultas que tienen,
acerca de algún programa, de algún ejercicio que tenga la plataforma, que no lo entiendan, y bueno, yo le voy contestando en forma particular, y además de eso vamos a tener una clase de consulta cuando terminemos de la unidad 4. Entiendo que hay gente que sigue el ritmo, hay gente que ha terminado ya de leer la plataforma, hay gente que sigue el ritmo de las clases y hay gente que no sigue el ritmo de las clases y que está, digamos, en la unidad 1 o en la unidad 2 y bueno, este, a ellos capaz que las dudas les surgen un poco atrasadas. No tengo problema en contestarle, digamos, ejercicios de la unidad 1, de la unidad 2, de la unidad 3. La idea es que más o menos a ustedes les quede claro algunos conceptos. Le vuelvo a repetir, en esta unidad lo que se complica es factorial, Pitágoras, Fibonacci, que los muestra la plataforma simplemente porque las estructuras se aplican a estos conceptos. Nada más, si ustedes no entienden el concepto matemático, obviamente no van a entender la lógica del programa, pero que no es un motivo para no avanzar, que no es un motivo para no avanzar, porque el concepto genérico de funciones sí lo tienen que entender. Así que bueno, seguimos la clase que viene y contesto las preguntas de los chicos que me han pasado, digamos, las consultas. Buenas noches.